ama y desea lo mejor para nosotros. Qué bueno estar en la casa de Dios, como dice el salmista, yo me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Verdad? Hermano, hay que gozarse porque estamos en el mejor lugar, hermano. Estamos en el lugar que deberíamos estar. Vamos al libro de Josué, hermano, capítulo 3. Vamos a buscar el pasaje. ¿Verdad? Gloria a Dios. Vamos a estar estudiando la vida de este hombre de Dios. ¿Cuántos creen que Dios usó a Josué tremendamente, hermano? Amén. Creo que Dios lo usó grandemente. De hecho, fue un guerrero, ¿verdad? Un vencedor, que vivió largos años, hermano, y impactó vidas, impactó familias, impactó en su generación, y Dios lo usó tremendamente, hermano, pero primero tuvo que prepararlo. Entonces, es algo que quisiera enfatizar en esta tarde, hermano, ¿verdad? Cómo Dios preparó a este hombre llamado Josué antes de hacer cosas grandes para Dios, ¿verdad? Entonces Dios lo preparó, y es un ejemplo para nosotros, hermano, que si vamos a ser usados por el Señor, yo creo que deberíamos querer ser usados, pero si vamos a ser usados, el Señor quiere prepararnos, enseñarnos, ¿verdad? Y el ser humano a veces como batalla para ser enseñado. Siempre somos rebeldes, muchas veces, ¿verdad? Batallamos, ¿verdad? Con nuestra naturaleza pecaminosa, batallamos con nuestra forma de ser, batallamos hermanos, a nadie nos gusta que nos llamen la atención. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gracias por esa sinceridad. A nadie nos gusta que nos llamen la atención. A nadie nos gusta que nos digan tan mal en esto y tienes que mejorar. Tiramos el grito al cielo y decimos, ¿y en qué estoy mal? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no le dice al otro hermano? Siempre me está mirando a mí el pastor. Y decimos cosas así porque es la naturaleza humana nuestra. Sí, siempre batallar, hermanos, pero si tú vas a ser usado por el Señor, hermano, tienes que ser humilde, ¿verdad? Y si hay algo que está mal en su vida, tiene que mejorar a fin de que Dios te pueda usar, hermanos, más en su obra, porque como digo, ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor, hermano. Somos del Señor, no se le olvide eso. Entonces, para eso tenemos que ser preparados, capacitados, no solo en la estudio, eso es bueno, ¿verdad? Estudiar la Biblia es necesario, pero también obedecer en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y también, hermano, ¿verdad? En cambios que Dios quiere que hagamos. No se sienta frustrado usted decir, ¿por qué me dicen que tengo que cambiar esto, aquello? Si usted es hijo de Dios, usted ya debería de saber eso. No hay necesidad que se le diga, usted ya lo sabe porque es hijo de Dios. Acuérdese que nosotros, hermano, el Señor quiere trabajar en nosotros y perfeccionar la obra que ha comenzado. Entonces no debería molestarse, al contrario, decir gracias, Señor, porque todavía te acuerdas de mí, Señor, ¿verdad? Para hacer la obra. Vamos al libro de Josué capítulo 3, hermano, buscando ahí. Vamos a dejar que la Biblia nos enseñe y la vida de este hombre de Dios enseñe nuestras vidas para poder hacer los cambios pertinentes, hermano, y poder mejorar nuestra vida cristiana. Josué capítulo 3, verso 7. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermano. Vamos a, una vez que lo tengan, se puede poner de pie un ratito más, hermano, para una que se estire y otra que puedas dar reverencia a la palabra de Dios de esa manera. Josué capítulo 3, en su versículo número 7, sígame con su vista, hermano. Tengo un poquito delicada la garganta y la batalla, pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor. Josué capítulo 3, verso 7 hacia adelante. Dice la Biblia, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a, ¿qué dice? Engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Pero ya para este punto, pues ya lo había preparado en gran parte. O sea, para decirle, comenzaré a engrandecerte delante de los hijos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Sabemos aquel hombre de Dios cómo fue usado Moisés, hermano. Ahora ha pasado la eternidad y ahora quedó Josué. Ahora se requiere de este hombre de Dios para ser usado por Dios. El 8 dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán, era el río Jordán,
Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, otra vez Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebuseo, al pereceo, gergeseo, al amorreo, jebuseo. Todas esas eran naciones. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomar pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraban en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaret-Retán, y las que descendían del mar Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco, ¿verdad? O sea, Dios, así como secó el camino en el Mar Rojo, hermano, allá cuando Moisés llevaba a Israel hacia Canaán, ahora vemos que Josué guía al pueblo, y ahora este río Jordán, ya no el Mar Rojo, ahora el río Jordán es de la misma forma dividido por Dios, hermano. Eso es una señal que Dios estaba con Josué, una señal que Dios estaba en el asunto, hermano, y que había aprendido a cómo caminar con Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hora, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias por la iglesia que tú nos das. Señor, gracias porque tenemos este servicio entre semana, y mi Dios, danos la fuerza. Sabemos que estamos a media semana del el trabajo agobia, los patrones, las presiones, los problemas, las enfermedades, tanta cosa, pero ayúdanos Señor, a mirar a Dios y no mirar las circunstancias. Danos la fuerza, danos la gracia. Ministranos de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Acomoda lo que yo diga o lo que no pueda decir, acomódalo en la vida de cada hermano, cada persona que salga de este lugar, bendecido, Señor, porque el propósito no es lastimar gente o herir gente o desquitarse porque hay algún problema. Ese no es el motivo. El motivo es, Padre, que el pueblo sepa en primer lugar que tú les amas y que estás interesado en sus vidas, no solo en las almas perdidas, pero también en el pueblo, cómo mejorarlo, cómo moldearlo, cómo llevarlo a la imagen de Cristo. Padre, ayúdanos a entender que cada mensaje, enseñanza, es un propósito. Como dice Efesios, has puesto a los pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. No va a llegar el día que digamos, ya todo lo tengo arreglado. Eso será hasta que despertemos a su semejanza allá en el cielo. Pero mientras tanto, siempre tu palabra nos va a estar hablando. Padre, obra en esta noche. Bendice su iglesia, bendice a los jóvenes, bendice a los adultos, bendice a las familias, bendice a los nuevos y los regulares. En general, los encargados de ministerios también. Padre, ayuda a cada uno. Pedimos la bendición en nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a dejar que Dios nos hable en esta noche, hermano. Quítese los cascos, quítese lo que estorba, quítese los estorbos, para que Dios trate con usted, porque, hermano, Dios tiene planes para cada uno sin excepción de nadie. Amen. Dios ama a cada uno personalmente. Dios no ama la congregación, ama a la congregación, pero Dios se interesa en cada uno personalmente y tiene planes con cada uno. Dios te creó y Dios te conoce a la perfección. Él quiere llevarte de una madurez a otra, a otro nivel. Y si usted resiste, Dios dice, yo quisiera usarte, pero tú te resistes. Yo quisiera usarte,
Yo quisiera llevarte a otro nivel, quisiera llevarte a otras alturas de madurez, de espiritualidad, pero dado a que te resistes cuando te hablo, no quieres escucharme, no quieres oír mi palabra, y por eso Dios dice, pues está limitado. Ahí está el límite que ponemos nosotros. Hermano, ¿verdad? Entonces, decía un pastor, yo dudo que aquel a quien Dios no ha moldeado, aquel a quien no lo ha pasado por el fuego, dudo, decía este pastor, que Dios use a esa persona. Siempre que Dios va a usar a alguien, o siempre que ves que Dios usa a alguien, es porque lo ha hecho pasar por el fuego, hermano. Lo ha hecho pasar por situaciones donde ha aprendido. Entonces la vida está llena de aprendizaje. La vida está llena de lecciones. No es nomás venir a la iglesia y decir voy a oír y vamos a la casa. Pues así hacen los católicos. Ellos nomás van a misa, se persignan y vamos a la casa y todo sigue igual. No, al venir a la iglesia tenemos a Dios hablando a nuestras vidas. Entonces debemos exponer nuestra vida. Háblame, a eso debería usted venir y decirle: Dios, háblame en este servicio, Señor. Que la palabra sea para mí. Yo no sé del hermano, de la hermana, pero Señor, háblame. Ahora sí que ya en ese grado ya ni siquiera podemos decir esto es para el hermano, esto es para el otro hermano, porque realmente sabemos que nosotros somos los necesitados. Amén. ¿Sí me está escuchando, hermano? Amén. ¿Cómo preparó Dios a Josué para hacer cosas grandes? Josué, en primer lugar, estuvo en el tiempo de la esclavitud de Israel en Egipto. Él tuvo parte en esa esclavitud como esclavo. Dios preparó a Josué a través de la esclavitud. Un esclavo trabajaba de sol a sol, mal comido y sin paga. Sin paga. Entonces algo que usted y yo tenemos que aprender, hermano, ¿verdad? Es eso, a que, hermano, a veces en la vida va a parecer ingrata, la vida va a parecer difícil, la vida va a parecer, hermano, que no nos da más que limones. Y por ahí dicen, si te da limón en la vida, que haga ¿qué? Limón. Agua de limón. Pero yo creo que usted es mucho limón, porque veo mucho cara triste esta tarde. Tampoco, ¿verdad? Tampoco tanto limón. O sea, que le busca de alguna manera, porque, hermano, Dios está en control. Dios sabe lo que permite. ¿Y por qué? Él es un Dios perfecto. Es un Dios omnipotente, que no se le pasa nada a Dios, hermano. Dios preparó a Josué a través de la esclavitud. Dios pasó muchos años preparando a Josué para su llamamiento, para su servicio. Dios ya lo tenía en la mira, pero lo estaba preparando. Él no sabía. Josué, en primer lugar, no sabía cuándo iba a morir Moisés. Josué no sabía que él iba a ser el sucesor. Él nomás servía. Él nomás era un siervo. Él nomás hacía lo que se le pedía que hiciera, eso hacía. Y hoy en día vemos en las iglesias, hermano, gente peleándose por cargos, o que porque no me tomaron en cuenta, o que porque no aceptaron mi opinión, o que porque yo no soy el grande ahí en la iglesia, el pastor tiene aquel, pero a mí no me tiene. Porque no somos maduros, hermano. Yo pienso que cuando usted entienda la causa, sabes tú que entre más sirvas y aunque no se te reconozca, es Dios el que te está moldeando, hermano. Él sabe por dónde te está llevando. Él sabe lo que está haciendo contigo. No hay injusticias en Dios. Oh, es que es una injusticia conmigo aquí en esta área. Bueno, si lo ves humanamente hablando, pues es una injusticia. Pero si lo ves de la vista de Dios, es otra cosa. Todas, a los que son llamados conforme a la voluntad de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Nació siendo esclavo en Egipto y recibió el nombre de Oseas, según Números. No vamos a ir allá por el tiempo. Significa, Oseas, salvación. Después Moisés cambió su nombre a Josué en Números. Significa Jehová es salvación. Amén. En la forma hebrea, el nombre de Jesús, como ese sería en Mateo 1:21, porque se dice, ¿verdad?, que ellos fueron retratos o
o simbolismos del Señor Jesús. Josué fue el primogénito, algo interesante este dato, aquí tome en cuenta eso. Josué fue el primogénito de Nun, hermano, en tiempos cuando Israel estaba en Egipto, y acuérdese que el ángel de la muerte pasó por Egipto y mató desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de los esclavos. Pero la Biblia dice que de Israel ni un perro movió la lengua, hermanos. Dios hizo diferencia entre los egipcios y el pueblo de Israel. Amén. Que cuando pasara el ángel de la muerte no los tocara por aquella sangre que pusieron en los dinteles. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Entonces Josué fue, hermano, primogénito, y como primogénito pasó por ahora sí, hermano, en una línea bien delgada, fue librado de la muerte en aquellos años, en aquel tiempo, hermanos, cuando estaba como esclavo en Egipto. Lo cual significa que su vida estuvo en peligro la noche de la Pascua en Egipto. Pero él tuvo fe en el Señor y fue protegido por la sangre del Cordero que dice la Biblia. Acuérdense de esa sangre que ponían. Por la fe obedecieron al Señor, y entonces Josué fue salvaguardado. Josué fue protegido. Josué, aunque la muerte estaba cerquita, no le pasó nada, no porque estuviera suertudo él o porque era listo, inteligente, era porque Dios tenía un propósito para él. Amén. De usarlo más adelante, pero ahorita lo está moldeando. Ahorita lo está moldeando. Mientras Josué estuvo en Egipto, vio, hermano, todas las señales también, prodigios que Dios hizo en Egipto. Él fue testigo de esas cosas. Él miró lo que Dios hizo, hermano, allá en Egipto, cuando estaba pasando. Conocía el poder de Dios. Conocía al Dios verdadero. Amén. Había mirado, era testigo de las maravillas de Dios. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted podría decirse que usted es un testigo de las maravillas de Dios, hermano? Se le podrá preguntar, ¿y qué contestaría usted, hermano? Si se le pregunta que si usted es testigo de las maravillas que Dios hace, del Dios Todopoderoso, si usted, hermano, ¿verdad? Ha visto la mano de Dios, si usted conoce a su Dios, si usted sabe lo bueno y maravilloso y grande que es Dios, hermano, todo eso debes agarrarlo. Todo eso debes, hermano, de agarrarlo y aplicarlo en tu corazón, para que cuando vengan las pruebas y las luchas y los infortunios y las pruebas y la escasez o la hambruna, que hasta ahorita no ha habido, pero que venga, sabes confiar que Dios va a suplir, que Dios va a proveer, que Dios va a dar. Amén. Amén. Y cada cosa que viene es una enseñanza. Cada cosa de la vida es una enseñanza. La vida está llena de lecciones y nosotros debemos estar bien listos para aprenderlas, hermano. Amén. Yo doy gracias a Dios por el camino que Dios me ha traído, especialmente en mis años de juventud, hermano. No se me dio todo en la mano, no fue fácil para mí, hermano, pero gloria a Dios, eso me enseñó a valorar la vida, a valorar las cosas y a ser un poquito esforzado. Yo no digo que soy el ejemplo, pero he podido recordar en mi juventud cómo no me fue fácil en la vida, pero gloria a Dios que aprendí a agarrarme del Señor, hermano. Amén. Agarrarme de las promesas de Dios, agarrarme del Dios verdadero, y ahora pues ¿quién me puede decir que Dios no es bueno y que Dios no es poderoso, hermano? Si hemos visto la mano de Dios, así como Josué vio las maravillas de Dios, vio, hermano, ¿verdad? Todas las 10 plagas que vinieron a Egipto cuando estuvieron allá en Egipto. Vamos a ver ahí un ejemplo en Éxodo 14, 21, hermano. Estamos hablando que antes de usarlo, Dios lo preparó en el tiempo de la esclavitud, hermanos. Éxodo 14, 21. Después de Génesis, por si no sabe, ¿verdad? Éxodo 14, 21, hermano. Ya lo tienen ahí, hermanos. Dice la Escritura. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo, hermano,
¿verdad? Josué vio al Señor, hermano, hacer muchas cosas, abrir el mar rojo, después cerrar las aguas y destruyendo a los egipcios, porque Dios es bueno, hermano. Éxodo 14, 21, ya lo tenemos ahí. Amén. Dice la escritura, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo, aquí vemos a Moisés, no vemos a Josué. Josué nomás vio. Dice, extendió Moisés su mano sobre la mar e hizo Jehová que el mar se retirase por medio de viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron como quedaron, divididas. Y ese mar llevaba una corriente fuerte. No crea que cualquier charco, hermano. Era un mar potente, un mar de mucha profundidad, de mucha anchura, de mucha largura, hermano, y profundidad, fuerza. Pero mire, Dios la dividió, porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Amén. Dios es el Dios de la creación. La creación le obedece a Dios, hermano. Amén. Y dice la palabra de Dios, el versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su, ¿qué dice? A su izquierda. A su izquierda. Acuérdense que Cristo caminó sobre las aguas. Eso nos muestra que Él tiene toda autoridad, todo dominio. No hay nada que no pueda hacer el Señor. Y aquí vemos que abrió el mar. Le dice a Israel, caminen por el mar como por tierra seca, y pasaron. Y el verso 23 dice, siguiéndolo los egipcios, los enemigos, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó la rueda de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería, ya que los estaban persiguiendo, aprovechando el rayo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Ahí los sepultó. Imagínense el poder de Dios, hermano. Puede imaginarse usted la grandeza de Dios, la autoridad de Dios, la amplitud de su poder, de su grandeza, hermano. Y todas estas enseñanzas, y todos estos hechos, y todos estos milagros, los vio Josué. Amén. Y dice el versículo, volvieron las aguas y cubrieron los carros, caballeros y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Israel, ¿qué hizo para pelear esa batalla? Nada. Jehová peleaba por ellos. Amén. Dios peleaba por ellos. Y no quedó ni uno. ¿Ah? Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro su derecha y su izquierda. Así salvó Jehová en aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Imagínense las maravillas de Dios, los milagros de Dios, la grandeza de Dios. Para que cuando vengan las cosas difíciles no te eches para atrás. Dios te está preparando, Dios te prepara. ¿Y cuántas veces has visto la mano de Dios, como te digo, hermano, en tu vida, tu familia, en el ministerio, en la iglesia, en los hermanos, en cuántos hermanos que Dios ha usado, hermano, y está usando en cada uno? Has visto cómo Dios ha salvado gente, cómo Dios ha trabajado en las almas, hermano. Es algo que Dios te está enseñando, ¿verdad? Y Dios le enseñó a Josué en la esclavitud, al ver todas estas grandezas de Dios, hermano. Pero primero lo hizo pasar por esa esclavitud. Permitió, hermano, esa esclavitud para prepararlo, para capacitarlo, para que reconozca que la grandeza, el poder es de Dios y no del hombre, hermano. Amén. Amén. Es lo que tenemos que, ¿verdad? Porque a Dios nada, hermano, Dios no hace excepción de personas. Dios puede usar a cualquiera. Dios puede, no hay excepción aquí en este cuarto que diga, este sí, este no, este sí, este. A todos, hermano. Amén. Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte, Dios quiere que tú seas alguien que glorifique a Dios a través de tu vida.
Pero primero, antes de usarlo, lo preparó para hacer cosas grandes a través de él. Ahorita estamos viendo las cosas que Dios hizo a través de Moisés. Porque Josué nada más era un servidor. Josué era el asistente. Josué era el que estaba ahí siempre haciendo lo que se le pedía. Ahí estaba al pie del cañón. Amén. Esa es otra cosa que tenemos que aprender. Luego vemos a Josué como el soldado. Ahora se le comanda, ya está escalando, ahora es un soldado, un capitán. Dios preparó a Josué en la batalla. Es una preparación la vida, hermano. Aprender. Poco tiempo después que salió de Egipto lo vemos derrotando a los amalecitas porque ya había visto ciertas cosas. Ahora es un capitán de un ejército. Ahora es una persona encargada. Pero primero tuvo que moldear a Dios a la vida de él. Y hermanos, si nosotros no nos dejamos moldear, nunca vamos a servir, hermano. Nunca vamos a hacer nada. Una de las cosas que aprende a hacer es ser fiel, estable. Una de las cosas que usted ve cómo Dios usa al hermano Jiménez allá en la misión. Él está un poquito medio loco por Cristo, no sé cómo decir. Tiene su manera cómo servir al Señor, pero algo bueno del hermano. Cuando él estaba donde se le ponía en un ministerio, ahí estaba, fielmente ahí estaba. Activo, echándole ganas, ahí donde lo dejaban, ahí estaba. El hermano Anselmo, donde estaba, ahí estaba. No cada rato me andaba diciendo, pastor, pues ahora me tengo que ir de vacaciones, pastor, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer aquello. Y yo no estoy diciendo que sean malas las vacaciones, pero cuando usted está comprometido con el Señor y quieres que Dios te moldee, usted mismo va a pensar qué es lo que le conviene a usted y qué no le conviene si quieres que Dios te use, porque de otra manera, hermano, nunca te va a usar el Señor. Y estamos hablando en general a todos nosotros. Amén. Estos siervos que tú lo estás viendo, que Dios lo está usando, es gente comprometida con lo que está haciendo. Amén. ¿Se ha dado cuenta, hermano, cómo a veces las rutas están en la situación que no hay obreros, hermano? Hace falta obreros, porque hace falta fidelidad nosotros con el Señor. Hace falta estabilidad, hace falta alguien que tenga carga por esas almas, hermano. ¿Verdad? Imagínese usted que Josué, hermano, ahorita dice que sí, ya luego que ya siempre no. Dios no lo podría usar. Imagínese el cargo que iba a recibir, hermano. Imagínese la responsabilidad, imagínese el compromiso, imagínese el cargo que descansaba sobre sus hombros, hermano. Era algo serio, se requería un hombre bien templado, bien claro, bien entendido, hermano. Eso es lo que Dios quiere moldear nuestra vida, porque, hermano, hoy en día el cristianismo se ha hecho, hermano, si me agrada, si me conviene, si quiero, y si no, pues no. No, hermano, usted debe, yo no sé en qué nivel de compromiso está con el Señor y con la obra, no sé. Pero debería de ser un compromiso serio con el Señor, hermano. Debería cada uno, hermano, estar comprometido con Dios, porque Dios quiere usarte, como te dije. El problema es que a veces no nos dejamos ser usados. No nos dejamos ser usados porque no queremos ser moldeados. Mire, Éxodo 17:8, vea la palabra de Dios, cómo Dios usó a este hombre tremendamente, hermano. ¿Verdad? Éxodo 17:8, hermano, gloria al Señor. Amén. Se dice que el pastor, no recuerdo del pastor creo que no recuerdo el pastor, que pastor era el pastor que Bueno, era otro pastor, ¿verdad? Allá en el colegio, mientras que los muchachos estaban citando con las novias, él iba a los montes a orar a Dios. Y él decía que mucha gente no creía que Dios lo usaba, porque en primera el pastor nunca aprendió a hablar bien el español, lo habla mucho. Usted oye sus predicaciones, siempre habla palabras muchas, pero no es la gramática que Dios va a usar, es que ese hombre se entregue por completo a Dios, o sea, en otras palabras, esté dispuesto que Dios lo use, que Dios lo moldee. Y se fue a México y mire cómo Dios lo está usando. Tremendamente, hermano. Entonces, si Dios te va a usar, hermano, tremendamente, necesitas comprometerte con el Señor y, hermano, dejarte moldear por el Señor en las áreas que debe de ser moldeado.
¿Cuántas veces decimos, no, yo no tengo ganas de ir a la iglesia? Hoy no tengo ganas de ir a la... Hoy no tengo, estos días yo no tenía ganas de ir a visitar a los enfermos. Hoy no tenía ganas de venir a la iglesia. No tengo ganas de hacer muchas cosas, pero a veces no son las ganas, es que tenemos que hacerlo, hermano. Si no, imagínense si vamos a andar con resentimientos o sentimientos, nunca vamos a hacer nada. Los hombres comprometidos lo van a hacer, hermano. Lo van a hacer porque saben que el asunto es con el Señor, hermano. Amén. Mire conmigo Éxodo 17:8, vea lo que dice la Escritura. Capítulo 17, hermano, de Éxodo, versículo número 8. Vea la Biblia en ese lugar. Estamos ahí, hermano. Amén. Éxodo 17:8, ¿verdad? Hermano, el versículo dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en el Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, ¿verdad? Ahora note que está diciendo Moisés, le dijo, ¿a quién? A Josué, escógenos varones, sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban porque tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro, y así hubo en sus manos, ¿qué dice la Biblia? Firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés, escribe esto de memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Ahí vemos cómo, hermano, Dios le dio una victoria sobre los amalecitas, sobre Amalek. ¿Dónde aprendió Josué a usar la espada? No lo vemos en la Biblia que diga que era un guerrero allá en Egipto. ¿Dónde aprendió a usar la espada? O a comandar un ejército. Yo creo que había sido especialmente dotado por el Señor o aprendió ciertas cosas en Egipto. No lo vemos que él andaba allá en un ejército para aprender, pero de alguna manera Dios le enseñó. Amén. Y Dios tenía una tarea especial para Josué, hermano, porque ahí el versículo 14, mire, dice, Jehová dijo a Josué, escribe esto para memoria en un libro, y dijo a Josué que raeré del todo de la memoria de Amalek, de debajo del cielo. Hermano, vemos que el escritor da a entender que Dios tenía una obra especial en el futuro para Josué, sin que él lo supiera, sin que él supiera eso. Yo le hago una pregunta, hermano. Si Dios tuviese que escoger de aquí un hermano que diga apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿a quién escogería? ¿A quién va a escoger? Aquel que le está obedeciendo, aquel que es fiel, aquel que es permanente, aquel que es estable, aquel que viene lo que venga, ahí está. Aquel que cuando otros no vienen, él está ahí vivo. Amén, hermanos. Amén. Porque si usted es voluble, hermano, olvídese que Dios lo va a escoger. Si se va a la obra, allá la va a dejar botar. ¿Sí? Si hace una ruta, ahí la va a dejar abandonada. Hermano, necesitamos aprender a ser estable. El que en lo poco es fiel. ¿Qué dice la Biblia? En lo mucho. ¿Qué dice la Biblia? En lo mucho, En lo mucho se le va a aprender. Aprende, hermana, aprende. ¿Alguien me está oyendo, hermanos? Amén. Aprende a ser estable. Aprende a quizá, Dios no va a usar a aquel que, es que este sí sabe hablar bien bonito. Este sí sabe cantar. Este sí sabe. No es el talento que Dios más usa. ¿No? Es el carácter del cristiano que está firme ahí. Que no se va a rajar tan fácil. A rajarse a su rancho, hermano. ¿Aló, hermanos? Amén. No hay para atrás, no hay como que el hermano Miguel diga, no, está muy lejos allá la iglesia, en Caná, mejor no voy, ¿verdad? Y la hermana Meggy le dice, ¿cómo no? Vámonos, Miguel. La mujer tiene que estar ahí lista también para animar, hermano. Usted no, ¿verdad? No es, ahora sí, un encero a la izquierda, usted también sirve, hermano. Usted también debe de ser la ayuda idónea.
¿verdad? Y decirle, esposo, vamos a echarle ganas, vamos a servir al Señor, vamos a pararnos firmes, ame al Señor, entréguese al Señor, acérquese al Señor. Hermano, a lo mejor tú no vas a ser misionero, a lo mejor tú no vas a ser capitán de ruta, ok, no sea lo que no quieres ser, pero en algo vas a servir, pero en lo que sirvas, aunque sea poco, aunque seas encargado de la limpieza, o aunque seas un hermano que estás en la limpieza, o que estés en lo que estés, le aconsejo una cosa: aprenda a ser estable y firme. Amén. ¿Alguien está oyendo, hermano? Amén. Porque hoy en día gente voluble, inestable, eso lo vemos por todos lados. Aprenda a ser estable. Deje que Dios lo moldee, hermano. En los tiempos duros, ahí es donde se va a mirar el carácter que usted está forjando en su vida. Si usted no se deja moldear por el Señor en tiempos de cuando realmente se quiere, nunca va a aprender, sino más bien lo vamos a hacer cristianos volubles, inestables. Pues Josué fue un hombre que estuvo ahí al pie del cañón, ¿no? Cuando se requirió un siervo, ahí estaba Josué. No se titubeó. Dios dijo: levántate, Josué, porque Moisés ha muerto y tú vas a seguir ese ministerio. Qué tremendo, ¿no? Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, su asistente estaba ahí al pie del cañón, hermano. Al pie del cañón. Josué, también lo preparó Dios allá como soldado, como el capitán. Luego lo preparó también como siervo. Dios lo preparó en el servicio. Josué era llamado servidor de Moisés. Hermano, si usted no aprende a ser obediente, nunca va a poder ser usado por el Señor, porque ¿cómo le va a enseñar a los seguidores obediencia si usted mismo no es obediente, hermano? Y estoy hablando a todos acá. Es como que usted sugiera y le diga: hermano, siéntese allá, por favor, pero si usted no es obediente. Amén, hermano. Voy a poner un ejemplo. Entonces necesitamos el carácter, moldearlo. Señor, enséñame para yo enseñar, ayúdame para ayudar. Señor, prepárame, moldeame, cambia mi carácter feo que tengo, Señor. Años puedes pasar en la iglesia y no pasar de la banca, porque no te dejas moldear por el Señor. Pero cuando tú te dejas moldear por el Señor, yo le garantizo que Dios lo va a llevar a unas alturas espirituales, lo va a llevar a un ministerio tremendo. ¿Por qué razón? Porque Dios mira su actitud de usted, hermano. Mire Éxodo 24:13, vea la palabra de Dios, hermano. Estamos enseñando aquí la Biblia. Josué capítulo 24, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermano, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? El capítulo 24, versículo 13. Amén. Dice la Biblia: y se levantó Moisés con ¿quién, hermano? Josué. ¿Y qué dice que era Josué? Su servidor. Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. O sea, Josué estaba ahí al pie del cañón con los siervos de Dios. Ahí estaba al pie del cañón, aprendiendo. Algo que hoy en día hace falta, hermano, ¿verdad? De los cristianos, que muchas veces no quieren ser enseñados, y por eso es que estás ahí, no avanzas, porque no quieres dejar que Dios te moldee, no quieres dejar lo que no está bien delante de Dios, o quieres seguir así. Bueno, es por eso que Dios no te puede usar. Dios te quiere usar, y estoy hablando en general, hermano. Otras palabras, era su asistente, estaba al pie. Yo creo que el secreto de las victorias, oiga bien lo que voy a decir, el secreto de las victorias de Josué no estuvo en la destreza con la espada, sino en su sometimiento a la palabra de Dios, hermano. Se sometió a la palabra de Dios, y eso es lo que lo hizo a él un hombre de Dios. Lo preparó, lo capacitó, hermanos, y cuando ya no estaba Moisés, él estaba ahí al pie del cañón, hermanos, listo para servir al Señor. Es lo que Dios está buscando, siervos hoy en día, que sean estables, sean firmes, sean fieles, que sigan adelante, que estén ahí cuando se les requiere, para que cuando, hermano, haga falta algo, hermano, Dios sea quien ponga su mano sobre usted, hermano. Amén. Pero si no, pues olvídese, no se puede, hermanos.
Hoy en día los jóvenes como a veces no toman en serio los instrumentos o el ministerio. ¿Por qué? Porque están, que no están, que hermano, cada ensayo es importante. Cada práctica es importante, cada momento, su puntualidad, hermano, imagínense, si va al trabajo a la hora que quiera, lo van a correr, hermano. Si va a la escuela, allá a la hora que quiera, le van a dar mala calificación. Si el mundo secular toma en serio las cosas del mundo, cuánto más las cosas de Dios deberían de ser, hermano, estables, firmes, puntuales, ahí estar en la obra de Dios. Pero hoy en día la obra de Dios, hermano, a veces como que no nos interesa. No, hermano. Esos puntos, esas cosas son importantes para que Dios nos pueda usar. Pero que no ha llegado al conformismo de decir, no, yo así estoy bien, yo para qué, yo no quiero nada. Debería dejar que Dios lo moldee, hermano. Mire Josué 1:8, vea lo que dice la Escritura, el libro de Josué, hermano. ¿Qué nos dice la Biblia ahí? Gloria al Señor, la obediencia. A veces hermano, la rebeldía nuestra está tremenda, hermano, ¿verdad? Y a veces hasta nos jactamos y no, yo no obedezco a nadie, yo no obedezco. Pero hermano, el problema es que la rebeldía de usted no lo va a usar, hermano. No lo va a ayudar a llegar donde Dios quiere llevarlo, hermano. Amén. Josué 1:8, vea lo que dice la Biblia ahí, hermano. Lo tiene ahí, hermano. Amén. Mire el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, que dice. Bien. O sea, como Dios, hermano, preparó a este hombre, no era por su destreza de saber usar la espada, ¿verdad? O qué sé yo, era por la obediencia a la palabra. Sometimiento a la palabra, obediente a lo que Dios le decía. Obediente a lo que Dios dice, obediente a la obra de Dios, amante a la obra de Dios, amante a lo que Dios ama. Hermano, si Dios te va a usar, necesitas aprender a tener carácter y estabilidad en las cosas de Dios, hermano. Amén. Porque créame, si usted es una persona voluble, nunca va a ser usado. Eso lo digo, hermano. Hace falta esa estabilidad en los cristianos, hermano. ¿Verdad? Y cuando tú eres una persona que estás ahí fiel, allá la Biblia nos habla no recuerdo bien, pero creo que los papás de Juan el Bautista no se apartaban del templo, dice la Biblia. Estaban ahí siempre, hermano. Eran obedientes a los mandatos de Dios, hermano. Ahí estaban, ¿verdad? Cada vez que se requería, hermano. Hoy en día, cómo se batalla, que el hermano está, no está, la hermana está, no está, que ahora no quiere, que ahora no quiso, y ahí estamos, hermano. ¿Cómo nos va a usar el Señor de esa manera? Fue usado porque estaba al pie del cañón. Ahí estaba cuando se requería, hermano. Y vemos ahí, vamos a ver el capítulo 5 también, verso 13, vea en su sometimiento a la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Aprenda eso y verá cómo Dios le va a usar, va a poner su mirada sobre usted, ¿verdad? Josué 5:13. Amén, lo tienen ahí, hermanos. Josué capítulo 5, versículo 13, dice la Biblia, hermano, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor? ¿A quién dice, hermano? A su siervo. Mire la actitud con la que él venía. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Amén. Amén. Pero nosotros, él es siervo, yo no. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque a veces el orgullo lo tenemos muy alto. Y ese orgullo cochino no nos va a ayudar a nada. ¿En qué le ayuda el orgullo? Amén. ¿En qué? Avergonzarlo nada más. Lejos de usarte del Señor, hermano. Hermano, ayúdenos aquí. Amén. Hermano, ayúdenos a correr la ruta. Amén. Hermano, va a traerla. Amén. Sirva esta comida. Amén. Remánguese la mano y meta manos a la obra. Amén. Predíquele de Cristo a esta persona para luego estar de pastor. Amén. Háblele del bautismo a esta persona y dígale mejor al otro hermano, a mí para qué me dice. Cante un canto joven, toque un especial, dígale al otro hermano.
¿Dónde está la humildad, hermano, de servicio que debemos de tener nosotros a Dios? La actitud nuestra, parece que entre más pasan los años, más orgullosos nos hacemos. Parece que entre más conocimiento tenemos, el orgullo, hermanos, lo tenemos muy hyper hasta arriba. Cuando debería de ser al contrario, el más conocimiento nos debe hacer humildes, siervos, dispuestos, hermano. Aquí en la iglesia deberían sobrar manos, hermano. Y cuando se habla de que vamos a tener una comunión, debería de sobrar hermanos que digan, aquí voy a estar, es más, voy a traer hasta mis invitados. Pero hoy en día se ha fijado qué difícil es unir a la iglesia. Mero esa fecha, cada quien tiene ya planes. ¿Por qué? Porque no hay humildad, hermano. Y no lo digo por un hermano especial, estoy hablando en general. Porque ahora acá son unos y luego son otros. Amén, amén. No pensamos en la obra, pensamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, hermano, no tenemos humildad, no somos siervos, vaya. Amén, pastor. Yo no solamente voy a llegar, hermano, pero voy a llevar ahí un cake, dijo la hermana. O la hermana, los frijoles. Hermano, de eso se trata. Imagínense que ¿verdad? Un día, hermano, yo tuviese que salir, vamos a poner una conferencia. ¿A quién vamos a encargar para que esté ahí en ese compañerismo si usted no aparece, hermano? ¿Ve? Se da cuenta la importancia de dejarnos moldear. Pero vuelvo a lo mismo, hermano. A veces batallamos, decimos, no, yo creo que ya yo me merezco esto y así va a ser. A veces vas a tener que negarte por poder pensar en la obra de Dios, hermano. Amén. En los demás. ¿Sí? ¿Aló, hermanos? Sí es. Amén, pastor. Yo traigo mis amenes. Si no trae usted amén, yo traigo mis amenes. ¿Y cómo lo soy Dios? Y usted, no, yo no voy a dejar mandar de nadie, ni que nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Por eso estás como estás, hermano, y no avanzas. Pero cuando tú eres una persona que dice, yo nomás quiero ser un siervo, una sierva, yo no voy a pelear con nadie. Ve cómo Dios te va a usar. Ahí le voy. Mire. Josué venció 31 reyes. Josué impactó su familia sirviendo a Dios. Josué cruzó el río Jordán como por tierra seca. Josué entró en la tierra prometida y repartió a Israel la tierra. Josué impactó varias generaciones sirviendo a Dios. Dios lo usó para hacer cosas extraordinarias, grandes, pero primero lo preparó. Primero lo capacitó. Amén. Así es. ¿Aló? Y cada cosa que en la vida viene es una enseñanza. Es una enseñanza, hermano. Y Dios quiere usarnos a nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que ser humildes, tenemos que ser siervos. Y no olvidar, porque no somos siervos un rato, ya no, siempre somos siervos. Listos para toda buena obra. Amén, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo preparó Dios a Josué para hacer grandes cosas? Primero lo preparó siendo como esclavo, imagínense, hermano, donde había puras injusticias, donde había nadie lo tomaba en cuenta, donde nada más se le pedía que trabajara duro, de sol a sol, en el solazo, hermanos, maltratados, mal comido, y ahí lo preparó Dios. Los problemas, gloria a Dios por los problemas, gloria a Dios por las hambres, gloria a Dios por las luchas, gloria a Dios por los días donde no había ropa suficiente, no había comida suficiente para aprender a valorar. No que hoy en día los chamacos que tienen todo en la mano no saben valorar. Me da cosa ver la juventud hoy en día cómo son de ingratos, cómo son mal criados. No, para empezar, no saben respetar a sus padres. Porque no hemos sido moldeados. Y ya por si algunos ya se están enojando y algunos ya están enojados. Y le iba a invitar un café al pastor, pero ya que se olvide del café. Le traje un recuerdito de la playa, pero no se lo voy a dar. No hay problema. Yo estoy hablando en general, hermano. Pero yo le digo una cosa. Mientras que no nos dejemos moldear, no vamos a ser usados por el Señor. Cierto. Amén, hermanos. Amén. Hoy en día veo yo y me da celo, me da cosas con los jóvenes hoy en día. ¿Cómo es posible? Pero porque los hemos malcriado. Los
sea, un malcriado, nuestros hijos están malcriados. Tienen buenas cosas, no digo que no, pero la mayor parte son malcriados. A ver, mándalo a su hijo a hacer algo para Dios. A ver, mándalo. ¿Verdad que va a batallar? Pero dígale de una mundanada. No le dice ni 2 veces ya, patas para que te quiera correr, vámonos. A la mundanada no hay quien le gane, hermano. Pero a las cosas buenas de, a ver, canta, a ver, lee un versículo, a ver, ve a ganar almas, a ver, lee un libro de la Biblia, a ver, lee un versículo de memoria. No, eso sí que es. Y saben contar con menos cuenta, hermano. Bueno, a eso es otra cosa todavía, aparte el guasapazo que los está acabalando. Hermano, yo digo, joven señorita, óigame bien lo que le voy a decir. Y esto es un bien para ti. ¿Qué vas a hacer cuando ya no estén tus padres? Es que te consienten tanto. Mire cuántos jóvenes viviendo debajo de los puentes allá afuera, porque los padres no le enseñaron muchas veces. Bueno. ¿Qué vas a hacer cuando ya no estén tus padres que te consienten tanto? Tu mamá que te anda casi cargada. Ay, pobre. No sufran, mijo. Mija, no sufran. El día de mañana que ya no esté, la que va a sufrir es usted. Bueno. Si hoy en adelante sus padres tomaron la decisión de decir, le vamos a quitar el celular y le vamos a medir la comida y le vamos a comprar ropa de segunda, debería de estar agradecido. Amén. Porque el día de mañana lo vas a necesitar. ¿Me está oyendo? Me voy a acercar más al micrófono. El día de mañana lo vas a necesitar. Porque no todo el tiempo vas a tener manos llenas. A veces va a venir también la escasez. Las pruebas. Nadie ha dicho que todo el tiempo vamos a estar como estamos ahorita, hermanos. Y no es verdad, hermanos. Ustedes, ¿por qué valoran tanto lo que tienen, hermanos? Ustedes adultos. ¿Por qué? Porque aprendieron a sufrir. Aprendieron a tener las cosas de cómo se obtienen. ¿Se acuerdan de vivir al principio? ¿Se acuerda qué manejaba al principio? ¿Se acuerda qué se ponía de ropa al principio? ¿Se acuerda cómo llegó al norte? Ahora miren, tanta bendición. Si es 3 poco le mandan, ¿no? Tiene creo que una docena, 3 docenas más bien. Pero déjese moldear por el Señor. Déjese moldear por el Señor. Y verás que el día de mañana tú vas a ser una persona que no vas a estar acá abajo, vas a estar arriba. Vas a ser de los que mandan, no por orgullo, sino porque ahí te puso Dios. Vas a ser de los que prestan, no por un decir, ¿verdad? No que vaya a prestar, digo que presta. Amén. Vas a ser de los que estás bien parado, porque Dios te ha llevado a ese, ¿me entiendes? Pero primero hay que sufrirle. Hay que batallarle, hay que humillarnos, hay que ser humildes, hermano, hay que ser humildes. Usted no se limite el pensar, a decir, pues aquí yo nunca voy a prosperar. Eso es en lo que tú piensas. Pero cuando tú le sirves a Dios fielmente y haces lo que Dios te dice, Dios es el que te va a levantar en alto, dice la Biblia. Amén. Cierto. Pero si usted y yo decimos, no, yo lo que dijo el pastor no estoy de acuerdo, yo no lo voy a hacer. Primero no lo digo yo, lo dice Dios. Amén. Preparó a Dios, a Josué en la esclavitud, preparó a Josué como soldado y como capitán de un ejército, y luego lo preparó como siervo, y luego vino el ser usado. Vino el ser usado. Imagínense, se le hace poca cosa a usted que venció 31 reyes y no eran reyes cualquiera. Se le hace poca cosa que impactó a su familia sirviendo a Dios. Cuando estaba anciano se reúne y le habla a la gente, le habla a los ancianos de Israel y dice, escojan hoy a quién van a servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Él, cuando ya era de edad, dijo esas palabras en frente de su familia, en frente de los ancianos, hermano, porque eso es lo que él había hecho desde un principio. Cruzó el río Jordán como por tierra seca, eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Amén. Entró en la tierra prometida, repartió Israel la tierra. Impactó varias generaciones después de él. Y Dios lo usó a hacer cosas extra. Imagínense, Josué no fue aquel que oró. Y el sol se detuvo. Amén. Si fue él o no fue. Amén. Pero primero lo enseñó. Primero lo enseñó. Y hermano, usted no se agüite, venga lo que venga, usted mira. Aunque la tierra se remueva, aunque venga lo que venga, aquí nos quedamos.
no nos movemos. Y vas a ver cuando Dios te bendiga, que tú nomás vas a decir gracias a Dios. ¿Cuántas veces yo le doy testimonio, hermano? Me invitaban gente, ¿verdad? Aún con siervos, vamos a sacar la iglesia de otro estado, vamos para allá, aquí nos van a acabar la ley, nos va a hacer esto, aquello. ¿Verdad? ¿Cuántas veces llegando a Estados Unidos, hermano, le doy testimonio, me invitaron a comprar papeles buenos, siendo en ese tiempo, no recuerdo qué país era que estaba dando permisos. Usted nomás compra una acta de nacimiento de ese país y ya usted va a poder ser legal y vas a recibir buen dinero de los income tax y vas a tener buen trabajo. Y yo siempre pensaba y digo, no, pues es que yo no puedo hacerlo porque soy cristiano. Y otra, el día que quiera arreglar, no se va a poder porque voy a tener todo ese récord. O sea, yo estoy hablando de mí, yo no sé usted. Lo estoy diciendo, a veces parece que las cosas, ahí nos vamos a hundir, ahí nos vamos a ahogar, y no, pero si tú confías en Dios, Dios a la postrera te va a bendecir. Amén. Te va a bendecir, te va a usar, y es más, te va a alcanzar a tu familia, impactar a tu familia, hermano. Yo le animo en esta noche, déjese moldear por Dios, porque usted puede ser rebelde, y si yo soy rebelde, porque puede ser rebelde, pero el problema no va a quedar con usted, el problema va a ser que sus hijos van a seguir ese ejemplo de rebeldía de usted y los estás arruinando. En vez de que los jales, los estás aislando porque no te quieres poner bien con el Señor. Imagínense los jóvenes echándole ganas y usted lo mueve. Oh, hermano, a menos que sea algo verdaderamente necesario, si no, por favor, no me los muevas. Amén. Amén, hermanos. Déjelos ahí, que le echen ganas. Porque, hermano, yo creo que si nosotros estamos bien conscientes de cómo el mundo está destruyendo la juventud hoy en día, viva allá, los unos están allá tatuados, aretudos, ahí todo lo demás que se ponen locos, hermano, ya a país al manicomio, y quizá algunos que tienen situaciones así les duele lo que le digo, pero es lo que ha pasado porque no ha aprendido a ser estable. Eso es lo que pasa. Pero cuando usted aprenda y dice, voy a una decisión, yo voy a servir al Señor, pase lo que pase, se vaya quien se vaya, se quede quien se quede, voy a ser estable, voy a echar ganas en la obra y voy a orar y hasta voy a llorar con mis hijos que regresen al camino. Yo le garantizo que usted toma la cosa de Dios en serio, usted va a ver a sus hijos ahí sentados en esa banca. Pero él no me cree, por eso ni lo va a hacer. Amén. No lo va a hacer porque no crees. Pero tú has visto cómo la mano de Dios se ha manifestado cuando alguien dice esto va a pasar y Dios lo va a hacer, Dios lo ha hecho. Y tú lo has visto. Pero el problema es que a veces necesitamos tomar en serio estas cosas, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Vamos a orar.